Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros hemos sido transformados de muchas maneras diferentes, pero al fin y al cabo, transformación de nuestras vidas y cambios que solo han sido producidos por tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Te damos gracias porque hemos puesto nuestra fe en ti, gracias al Espíritu Santo, Señor, y Él nos ha venido transformando, Señor, para que nuestras vidas te glorifiquen a ti en todo lo que hagamos. Señor, ponemos esta predicación en tus manos para que tú seas enaltecido y glorificado. Te damos gracias por estar aquí con nosotros, guiándonos en esta predicación. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Las maravillosas promesas de Jesús se llama esta predicación. Y es la segunda parte. Algo empezamos a decir el domingo anterior. Las maravillosas promesas de Jesús, eso vamos a leer en Juan capítulo 14 del 15 al 26. Juan capítulo 14, 15 al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es nada, sino del Padre que me envió. No es mía, perdón. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordemos que el pasaje está relatando un momento en el que está Jesús reunido con sus discípulos en el aposento alto, horas antes de que Jesús sea puesto preso, maltratado, humillado y muerto en la cruz. Solo unas horas después es que va a morir Cristo en la cruz. Jesús lo sabía, Jesús sabía que iba a morir. Y sabía que para eso había venido. Jesús sabía que iba a morir y no hizo nada para evitarlo, porque Él se entregó voluntariamente. Lo aceptó y lo hizo de esa manera en obediencia al Padre. El Padre así lo había planificado. Eso estaba ya incluido en el plan de salvación de Dios, el cual hizo Dios desde antes de la existencia del universo y de todo lo que existe. El Padre había diseñado ese plan antes de la fundación del mundo. ¿Cuál plan? Para que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, muchos fueran salvos y pudieran vivir eternamente en la presencia de Dios en el cielo. Forman parte del plan de salvación.
Durante esa noche de la que estamos hablando, antes de que fuera apresado, Jesús se dedicó a animar, se dedicó a consolar, se dedicó a fortalecer a los discípulos, pues ya les había dicho que Él se iba y que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero todo eso no lo veían muy claro los discípulos y estaban muy desorientados, muy acongojados, muy confundidos y angustiados de que Jesús se iba, ya no lo iban a ver. Ellos no comprendían lo que estaba pasando. Durante los últimos 3 años y medio, Jesús pues había sido todo para ellos. Él era el que los había acompañado durante todo ese tiempo, el que los había guiado, el que les había enseñado, que los había alimentado. Había sido todo para ellos. Y en última pues les había abierto los ojos de quiénes eran ellos con respecto a Dios. Y ahora se iba. Él ha sido todo para mí durante estos 3 años y ahora dice que se va. No era fácil para ellos comprender completamente el papel de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Ellos se habían hecho su propia idea de quién era el Mesías que estaban esperando, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Ellos sabían del Antiguo Testamento en el cual se habla de la venida del Mesías. Pero ellos, la idea que tenían del Mesías, pues era alguien que iba a venir a liberarlos de toda la explotación de los romanos y que ellos iban a volver a ser una nación libre, judía, para poder seguir con el plan de Dios y en medio de esa nación libre, Jesús establecería su reino. Y lógicamente sus apóstoles eran los que iban a ocupar los mejores cargos del gobierno y ellos estaban preocupados por eso. Jesús va a establecer su reino, es el Mesías, va a acabar con la explotación de los romanos y nosotros que somos más cercanos, pues hombre, pues vamos a quedar en muy buen lugar. Eso era lo que ellos entendían, pero ahora Él les había dicho que iba a morir y que se iba. Entonces, ¿qué pasó con ese reino? ¿Qué pasó con esa liberación que ellos se habían formado en la cabeza? Ellos estaban completamente desconsolados, habían dejado sus familias, habían dejado de trabajar durante 3 años y medio. Ahora, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo se iban a alimentar? ¿Cómo iban a vivir? Si en todo estaban dependiendo de Cristo Jesús. Estaban muy desorientados. Cualquiera de nosotros hubiera pasado por lo mismo. Hubiéramos estado así, descontrolados. Para consolarlos y animarlos, Jesús les hizo varias promesas y les explicó qué iba a pasar en todos esos días y les explicó más acerca de quién es Él, y todo eso es lo que se ve aquí en el capítulo 14, en el 15 y el 16, hasta llegar al 17, que es la gran oración que hace Jesús al Padre. Todo el capítulo 17 es esa gran oración. Y ya el 18 ya es el proceso de la aprehensión y muerte de Cristo Jesús, de ahí para adelante. Entonces, en estos capítulos, desde el 13, empezando en el 13 hasta el 16, pues es Cristo animándolos, Cristo explicándoles, Cristo haciéndoles entender que Él es el Mesías, que Él es Dios, que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre, y explicándoles las minucias de lo que Él era y de cuál era la posición de cada uno de ellos con Dios, cómo se entendía el plan de Dios y demás. Entonces, Él quería animarlos. No se sientan tan mal. Va a pasar esto, y mire, si hacen esto yo les prometo esto, pero no dejen de estar tan tristes, no estén tan preocupados. Y entonces Él les va a hacer una serie de promesas para subirse el ánimo, para animarlos y para explicarles verdaderamente cuál es el plan de Dios en Cristo y en general con todo. Y Él les empieza a decir las promesas, pero hay una condición para esas promesas.
como si él dijera, bueno, va a haber unas promesas, pero hay una condición. Que cumpla con esa condición puede contar con esas promesas. De resto no, esa es la condición. La condición para disfrutar de esas promesas la vemos en el versículo 15. ¿Sí? El versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hablábamos de que esa palabra guardad en otras versiones tiene un significado más claro con el verdadero sentido de lo que Jesús quiere decir aquí. Si me amáis, obedecerán mis mandamientos. Si me amáis, ustedes van a guardar mis mandamientos. Entonces, la condición es, si me amáis, lo cual se notará, lo cual se verá en sus vidas, o lo cual se evidenciará, ¿sí?, en el día a día. ¿Cómo se evidenciará? Si guardan mis mandamientos. La consecuencia de que me amen, ¿sí?, es que van a guardar los mandamientos. No al revés, que es la gran discusión teológica que hay con muchas otras iglesias, es que si cumples los mandamientos, entonces es como vas a amar a Dios. Si cumples los mandamientos, si haces esta serie de obras, si cumples con estos puntos, entonces tú vas a ser salvo. No, es al revés. Si me amáis, ese amor, esa relación conmigo, esa relación íntima conmigo, ese depender de mí, ese entregar tu vida a Cristo Jesús, lo que va a producir como evidencia es que vas a cumplir con los mandamientos. Es importante conocer esa gran diferencia, es muy importante, porque todo eso es lo que se encierra como, se entiende como la salvación por obras, que no es bíblico, y es lo que enseñan muchas religiones. Entonces, las promesas que Él les va a decir son para aquellos que verdaderamente aman a Cristo. Son para ellos. Para los que prueban la sinceridad de su amor, ¿mediante qué? Mediante la obediencia de los mandamientos. Yo te amo, Dios, mis promesas. No, espera un momentico. ¿Estás obedeciendo los mandamientos? Sí, ok, aquí están sus promesas. El resto no. Los cristianos genuinos no pueden evitar reflejar extensamente quiénes son en su interior. Nosotros los cristianos es algo que se da, es el producto de lo que somos, ¿sí? Somos nuevas criaturas en Cristo, ya no somos las mismas personas que antes, ya no tenemos la misma naturaleza. En Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Tú ya no eres lo que eras, tú ya eres diferente. De modo que si alguno está en Cristo, estás en Cristo, eres diferente. Te vas a dar cuenta que si en realidad estás en Cristo, tu vida va a cambiar. Como hablábamos esta mañana, ya no va a ser una característica tuya el decir mentiras cada rato, porque tú vas a empezar a ser transformado por el Espíritu Santo y tú vas a odiar decir mentiras. Y poco a poco tú vas a dejar de decir mentiras. Y así con todos y cada uno de los pecados que lo caracterizaban a uno antes, todos esos pecados van siendo limados y desechados por el Espíritu Santo, con la participación de uno y el esfuerzo de uno de también apartarse de todos esos pecados. Esa es la característica y eso es lo que sucede. Somos nuevas criaturas, somos diferentes. Sigue siendo uno el mismo nombre, pero debería uno hasta llamarse diferente. Tener otro nombre. Entonces esa es la condición para recibir las promesas que vamos a ver. Amar a Dios. Y el verdadero amor se manifiesta si cumple los mandamientos, si no, no. Primera promesa, la primera promesa es que el Espíritu Santo va a estar presente en ustedes. No es que el Espíritu Santo va a venir y va a estar aquí acompañándolos. No, va a estar en
ustedes, dentro de ustedes. Versículo 16 y 17 dice, como plantea Jesús la promesa, y yo rogaré al Padre, si me amáis. Ya está eso aclarado. Entonces, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, yo rogaré al Padre y os dará otra persona igual a mí, otro consolador, otra persona que tiene las mismas características mías, otro que es también Dios. Somos el mismo Dios, pero somos personas diferentes, pero Él es el que va a venir y me va a reemplazar mientras yo voy al Padre. Otro igual, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él va a estar en ustedes, entonces va a estar en ustedes para siempre. Yo me tengo que ir, pero Él sí va a quedar para siempre en ustedes. El Espíritu de verdad, Él es el que va a venir. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa. El Espíritu de Dios va a estar dentro. Recuerden que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él va a estar ahí, en nosotros. Estará dentro de nosotros. Seremos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace cosas que solo Dios puede hacer. Debemos tener en cuenta eso. El Espíritu Santo, como es Dios, pues hace las cosas de Dios, ¿sí? Y hace cosas que solo Dios puede hacer. Entonces nos muestra que así como Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y que Dios el Padre es Dios. Crear el universo, Él formó parte de la creación del universo, y esto está en Génesis 1. Inspirar las Escrituras, todas las Escrituras son inspiradas por Dios y aptas para redarguir, enseñar y demás, pero son hechas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que instruyó a los que escribieron la Escritura. El otro papel del Espíritu Santo, regenera a los pecadores perdidos. Regenera a los pecadores perdidos, nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que, así digamos, como el Espíritu Santo fue el que cubrió a la Virgen para que naciera Cristo, así Él, digámoslo así, nos cubre y produce un nuevo nacimiento, nos regenera, somos otra vez generados, somos nacidos de nuevo. De ahí la expresión conocida para los cristianos, somos nacidos de nuevo. Él es el Espíritu Santo el que hace eso. Lo otro que hace el Espíritu Santo es santificar a los creyentes. Nos va transformando y vamos avanzando día a día en nuestra santificación hasta llegar al momento de nuestra glorificación. Es lo que estamos haciendo nosotros en estos días. Después de ser justificados, ahora estamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Nosotros no nos santificamos nosotros mismos, el Espíritu Santo es el que nos santifica. Entonces ustedes no van a quedar solos, ustedes van a quedar con alguien como yo que va a estar con ustedes haciendo todo esto. Entonces no se afanen, no se preocupen, sigan firmes en el Señor. Y dice, como dice 2 de Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí es donde Pablo está recalcando todo esto que estamos diciendo, por parte del Espíritu. El Espíritu es el que te santifica, el que te transforma, el que te regenera, el que te da la fe. Pero sabemos que todo eso lo hace el Espíritu Santo, pero todo eso lo hace Dios. Dios está haciendo todo eso. Esa es la primera promesa. La segunda promesa es que volveré para estar con ustedes. Yo me voy, pero yo voy a volver, no se afanen, ¿sí? El versículo 18 al 20 dice, no os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo resucitaré, y porque yo voy a resucitar, ustedes también van a resucitar. Y si yo voy a resucitar, yo voy a morir, voy a resucitar y ustedes me van a volver a ver, voy a volver a estar con ustedes. No se afanen. Entonces él habla ahí de dos momentos, de esa resurrección inmediata y también de su regreso al final de los tiempos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y que vosotros en mí y yo en vosotros. En ese momento van a conocer eso. No se afanen, y esa es la promesa, créanla. Jesús les dijo a sus discípulos que su muerte no terminaría su relación con ellos. Sí, yo voy a morir, pero eso no es nada, porque yo vencí a la muerte. No se afanen. La unión de ellos con Él es indisoluble. Así como lo es tu unión con Cristo, es indisoluble. Nadie la puede desbaratar ya, ni siquiera uno mismo, cuando uno es un verdadero creyente. Ni siquiera uno mismo puede acabar con la relación con Dios. Entonces, en primer lugar, le estaba diciendo que iba a resucitar, pero también implica que aunque volverá al Padre, Él volverá por los que le aman, por los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? ¿Cómo notas que alguien ama a Dios? Porque te lo digo, yo amo a Dios. No, porque cumple. Ves que su vida refleja el cumplimiento de los mandamientos. Nada. Esa promesa es esa, que esa relación que se genera con el Padre no va a poder ser destruida. Ese amor del Padre a nosotros no va a ser destruido. Esa es la promesa. Ustedes me aman, ustedes van el Padre los va a amar así. Volveré yo voy a volver con ustedes, yo no los voy a dejar solos. Mi amor es eterno a ustedes. Y eso es lo que se ve en Romanos 8:38 y 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo siempre voy a amarlos, no se sientan mal. Yo me voy, pero yo volveré por ustedes. Y nada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa fue la segunda promesa, que Él iba a estar con ellos. Volveré para estar con ustedes. No se sientan mal. La tercera promesa, para que ustedes no se sientan mal, la tercera promesa es que el Padre los amará, así como acabamos de leer Romanos 8:38 y 39. El Padre los amará. Dios los amará continuamente. No se preocupen, no piensen que ya Dios va a dejar de amarlos porque yo ya no voy a estar aquí o alguna cosa así. No, versículos 21 al 24 dice, vamos a leerlo todo y después revisamos algunos versículos, o vamos a mirar más bien esto. Ya habíamos visto que la condición para que todas estas promesas se cumplieran, la condición es amar a Dios. Si amas a Dios, vas a tener estas promesas. Y fijémonos cómo recalcan estos versículos Jesucristo eso. Ahí en los versículos que tenemos del 21 al 24 dice: el que me ama será amado por mi Padre. Confirmando la promesa. El que me ama será amado por mi Padre. Más adelante dice: el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El que me ama, mi Padre le amará. Entonces les está asegurando, el amor de Dios lo tienen. De hecho, si ustedes me aman cumpliendo los mandamientos, que se ve cumpliendo los mandamientos, mi Padre los amará. No, y es Dios los amará. Esa es la promesa. Esa promesa es para todas las personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús.
El que me ama, mi Padre le amará. Y estos versículos también nos muestran que la prueba de nuestro amor a Dios, la prueba de que nuestro amor a Dios es verdadero, es, vuelvo y digo, la obediencia de sus mandamientos. Y aquí lo corrobora. A pesar de que lo hemos visto en los versículos anteriores, aquí corrobora eso, de que la prueba de que nuestro amor a Dios es verdadero, que cuando yo digo yo amo a Dios, no es porque usted lo esparce que eso es verdadero. No, la prueba es la obediencia a sus mandamientos. La obediencia, vuelvo y digo, no es la causa de la salvación, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, sino que ellas, las obras, son resultado de la justificación. Y miremos cómo recalca esa idea aquí Cristo en estos versículos del 21 al 24. Fíjense en el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Lo vuelvo a repetir. Más adelante dice, el que me ama, mi palabra guardará. No diga que me ama si usted no guarda los mandamientos. No diga que me ama si usted no me obedece. El versículo 24 dice, el que no me ama es el que no guarda mis palabras. Usted es un pecador empedernido, que usted está dominado por el pecado y no está luchando contra él y no ha sido justificado, no ha sido redimido, entonces usted no me ama. No diga que me ama, porque no. Es únicamente el que guarda su palabra. Entonces, la obediencia, de cumplir los mandamientos, solo puede surgir de un corazón transformado, de alguien que no haya sido regenerado, de alguien que no haya sido justificado. No puede salir la obediencia a Dios porque no está confiando completamente en Él, no tiene la fe salvadora. Entonces la obediencia solo puede surgir de un corazón transformado. O sea que la obediencia es la marca de quien ama con sinceridad a Cristo. No al revés. No al revés. El que no me ama no guarda mis palabras. Nosotros obedecemos la ley de Dios, obedecemos sus mandamientos. Si nuestra vida se caracteriza por eso, no quiere decir que nunca vamos a pecar, no. Pero si la tendencia general, la característica general de nosotros es estar luchando contra el pecado, si lo confesamos y lo mostramos en nuestras vidas de que estamos luchando contra el pecado, hombre, es una persona que está cumpliendo los mandamientos, así de pronto caiga una vez, está en ese proceso, pero que se vea que usted está luchando contra eso. No es que usted practica el pecado y todo bien, todo sin problema. No. Esa es la persona que solo es de boca para afuera y no de corazón. Y la última promesa. La última promesa es que el Espíritu Santo os enseñará lo que necesitas. Él os enseñará lo que necesitas. El versículo 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotras, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo os enseñará. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo me va a enseñar algunas cosas nuevas que Jesús no dijo, que no están en la palabra de Dios? ¿El Espíritu Santo me va a enseñar otras cosas nuevas? Porque dice que Él os enseñará todas las cosas. ¿Será eso? ¿Habrá nuevas profecías que el Espíritu Santo me va a enseñar? Muchos dicen eso, engañando a las personas. Eso no es bíblico. Hay muchos predicadores que dicen: Dios me reveló esto, y siguen ahí con alguna idea. El Espíritu de Dios me dijo anoche tal cosa, algo que no está en la palabra.
Si el Espíritu de Dios le dijo algo que está en la palabra, pues no es novedoso. Está en la palabra, leando en tal parte y listo. Pero el que diga, Dios me reveló algo diferente, eso es falso. Eso es un falso profeta. El que diga, Dios me acabó de revelar esto, eso es falso. Si no está en la palabra, no es de Dios. Y si está en la palabra, pues no es una cosa novedosa, está en la palabra, simplemente leando en tal parte. Entonces no le crean a esas personas que dicen, Dios me reveló, Dios me habló y me dijo esto nuevo para ustedes, el mensaje de Dios para ustedes es este, y cosas diferentes a la Biblia. No, eso no es verdad. El Espíritu Santo nos dará sabiduría para entender lo que Dios nos dice en su palabra. Esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es recordarnos lo que Dios dice en su palabra. Y nos recordará su palabra cuando se lo pidamos en oración. Nosotros estamos desorientados en alguna situación, ¿sí? Debemos orarle a Dios para que por medio de la palabra que yo he leído, Él me ilumine y me oriente, me dé sabiduría para poder entender bien la situación a la cual estoy enfrentado, en la cual tengo que aplicar la palabra de Dios para que eso en última glorifique a Dios. Entonces todo ese proceso es de esa manera. Entonces lo que me va a enseñar el Espíritu Santo es lo que está en la palabra, me va a recordar lo que está en la palabra. Él me va a dar seguridad. ¿Cómo me va a dar seguridad? ¿Cómo nos conforta el Espíritu Santo? Recordándonos lo que Dios dijo. De esa manera Él nos conforta, nos da ánimo, nos dice, hágale así, hágale así, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, Isaías 41:10, ¿sí? No temas porque yo estoy contigo, dice Dios. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Espíritu Santo lo que hace es recordarnos eso. ¿Y eso qué nos hace? ¿Qué nos produce en nosotros? Nos reconforta, nos anima otra vez. No me debo dejar de esta situación. Yo estoy con Dios, Dios está conmigo más bien. Y Él no me suelta de su mano. Si dependiera de mí y yo tuviera agarrada la mano de Dios, yo 1000 veces lo hubiera soltado por las circunstancias que me dejo dominar. Pero es Él el que me tiene agarrado de la mano y Él es el que me guía. No temas, yo estoy contigo. Es lo que el Espíritu Santo nos recuerda. Otro versículo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, dice en Isaías, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. ¿No sabes quién es Dios? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es Dios. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú eres hijo de Dios, Dios te ama. Nada de lo que existe nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso recordando esos versículos nos anima y nos da tranquilidad, nos da paz. ¿De qué me preocupo? Dios está conmigo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es el ánimo y el confort, el consuelo que Él nos da. Y como estas dos promesas que acabé de leer, asimismo el Espíritu Santo nos recordará. Pero nos puede recordar algo que nosotros hayamos leído. Si nosotros nunca lo hemos leído, ¿cómo nos la va a recordar? No nos lo puede recordar. Y Él no va a leer la Biblia por nosotros. Nosotros somos los que la tenemos que leer. Y Él usa eso para recordarnos la palabra. Entonces tenemos que leer la palabra. De resto, el Espíritu Santo no nos puede ayudar. Al leer el libro de los Hechos, ya pasando los evangelios, al leer el libro de los Hechos vemos que estas
Y muchas otras promesas se hicieron realidad en la vida de los apóstoles. Ustedes todos han leído Hechos de los Apóstoles. Ahí se ve cómo fue la transformación de esos apóstoles. O sea que dejaron de ser promesas, porque fueron hechas realidad en la vida de los apóstoles. Las vimos relatadas ahí, las vemos relatadas ahí. Vemos cómo ese grupo de personas miedosas, temerosas, apenadas con todo, desorientadas, no se sabía qué hacer. Después del día de Pentecostés viene la transformación de ellos, y todas estas promesas que estamos hablando anteriormente fueron realidad en la vida de los apóstoles, y salieron y cambiaron el mundo. Con denuedo hablaban la palabra de Dios, sin miedo, prefiriendo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y predicaron, y muchos llegaron a los pies de Cristo. El primer día hablábamos de 3,000, al día siguiente o días después, otro discurso de Pedro, y otros 4,000 o 5,000 llegaron a los pies de Cristo, por la fuerza, la potencia de la realidad de esas promesas que Dios les hizo a los apóstoles. Lo vimos. Pero nosotros pensamos, es que eso fue para los apóstoles. Son las mismas promesas para ti, para mí, para cualquiera de nosotros. El Espíritu Santo sigue actuando, solo que nosotros no le permitimos que Él nos transforme, solo que no leemos la palabra entonces Él no tiene cómo recordarnos nada. En Hechos vemos que esas promesas fueron realidad. Pero el problema es que no se va a escribir un libro de Hechos donde se relate la vida de nosotros. ¿Qué se relataría en ese libro si se relatara la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué promesa de esas podemos decir o puede mostrar ese libro de que se hizo realidad en la vida mía? De que prediqué con poder, con denuedo, y que muchos llegaron a los pies de Cristo por la certeza de la palabra y todas las cosas. No, la debilidad de nosotros no nos deja. Y así con cada uno de ustedes, ¿cuál de esas promesas estaría ahí reflejada? Y en tal año, en los hechos, no hechos de los apóstoles, sino hechos de los miembros de la iglesia, aún del Baptist Church. En tal año, tal persona hizo esto y esto, iluminado por el Espíritu Santo, y ella predicó y llevó la palabra allí, y tal hizo esta obra, hizo tal otra. ¿Lo relataría? En eso debemos nosotros pensar, no quedarnos únicamente con que esos fueron promesas para los apóstoles y ellos hicieron, y sí, tal cosa. No, son las mismas para ti, son las mismas para mí. Y ese es el mensaje de hoy. Esas promesas no fueron solo para los apóstoles, son para todos nosotros por extensión. Pero para tenerlas tenemos que cumplirlas primero una condición. ¿Recuerdan? La que repetimos varias veces: amar a Dios. Amar a Dios. Fíjate en el espejo. ¿Tú estás cumpliendo los mandamientos? Ok, entonces es una muestra de que sí amas a Dios. ¿Amas a Dios? Ok, entonces tienes esas promesas. Ponlas a funcionar. Pero para tenerlas tenemos que cumplir la condición de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, amar a Dios con toda nuestra mente, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esa es la primera condición, demostrando que es un amor verdadero al cumplir sus mandamientos. ¿Amas a Dios? Reclama tus promesas. ¿Qué promesas? Las que te dan poder para que tu vida refleje el amor de Cristo, el amor de Dios, y cumplas con el rol que tiene para ti. Los animo a que se revisen, que le pidan a Dios y le reclamen sus promesas. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, de que tú eres perfecto y de que tú en tu amor
tú no nos vas a soltar de tu mano, Padre. Te damos gracias por ello. Pero Padre, sabemos que tú nos has hecho muchas promesas y sabemos que son ciertas porque las hemos visto realidad en muchos otros, empezando por los apóstoles, Padre. Pero nuestra falta de fe no nos permite entender de que estas promesas también son para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te oro para que tú obres en la vida de cada uno de nosotros y tú nos sigas transformando y nos hagas entender que esas promesas son para nosotros también y que tú harás todo para que podamos nosotros disfrutar y poner a funcionar esas promesas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre del cielo. Te pedimos que nos bendigas para esta semana que comienza. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.